Recording in progress. Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buenos días para todos. Es un placer poder saludarles. Damos gracias a Dios por permitirnos tener este tiempo de enseñanza y estamos analizando en esta unidad temática cómo fue la composición que fue dándose respecto del Antiguo Testamento. Hemos visto las distintas etapas en las que se ha dado, la etapa de la monarquía, la etapa del reino dividido, la etapa del exilio, y ahora vamos a ver un poco la etapa de la restauración. Voy a compartir la pantalla. Un segundo, porque necesito abrir la presentación. Ustedes recuerden que los asirios, que fueron los que finalmente terminan destruyendo el reino del norte, bueno, estos asirios, ¿verdad? Son destruidos por el imperio babilónico. ¿No? Y será el imperio babilónico quienes tomen el control y sea quienes destruyan, diríamos, o arrasen el reino del sur, ¿verdad? Que es ahí donde se da el famoso exilio babilónico, la etapa del destierro, que también se le conoce. Pero los babilonios fueron conquistados por los persas, que fue otro imperio que termina siendo conquistado por ellos. Así es que lo que vamos a ver ahora es a partir del imperio persa, cómo se da este fenómeno, ¿verdad? Déjenme, esto ya lo vimos, me voy a adelantar, cómo se da la idea de lo que fue la etapa persa, que se le conoce como la etapa de la restauración. Bueno, esto ya lo vimos, la etapa del exilio, y aquí viene la época persa. Entonces los persas terminan eh, sometiendo a los babilonios y ahora se levanta como un imperio que gobierna el mundo, pues los persas. En este tiempo, queridos alumnos, tenemos la etapa de Esdras Nehemías, ¿verdad? De estos dos libros que en principio eran uno solo. Y ya estamos hacia el año 400 antes de Cristo. Fíjense, ya hemos avanzado muchísimo desde la época de la monarquía. Para estas fechas ya ha pasado mucho tiempo en el cual el pueblo de Israel ha ido consolidando, el pueblo judío ha ido consolidando su texto sagrado. ¿Qué vemos ya para esa etapa? Cuando vienen los exiliados, cuando regresan a Jerusalén, ¿qué es lo que pasa? Pues que empiezan ellos a descubrir lo que es la ley. Esdras, el primero de ellos, será un descendiente de la casa de Aarón, ¿verdad? El personaje Esdras será un sacerdote y por lo tanto, como dijimos, formaba parte del grupo de la élite del sacerdocio israelita. Este Esdras se forja en el destierro y es enviado para levantar el ánimo, para enseñar al pueblo nuevamente los mandamientos del Señor. Al ser sacerdote tenía toda una formación cultural. Y dice el libro de Esdras en el capítulo 7, versículo 6. Voy a leer en la Biblia de Jerusalén. Vean, ya estamos en la época, en la etapa de la restauración, la etapa del segundo templo que se le conoce. Y dice el texto, este Esdras subió de Babilonia, era un escriba versado, ¿verdad? Ojo con eso, por eso está subrayado, era un escriba versado en la ley de Moisés que había dado Yahvé, Dios de Israel, como la mano de Yahvé su Dios estaba con él, el rey le concedió todo lo que le pedía. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué nos dice este texto en relación al texto escrito, ¿no? A los distintos libros que ya venimos acumulando. En primer lugar, se presenta Esdras como un maestro, como un experto, como un escriba. Él tendrá todo el conocimiento. De algún lado, él habrá bebido, conocido, leído. Tal vez Esdras tuvo en sus manos la versión deuteronómica que se encontró en la etapa del rey Josías, pero era un hombre que conocía perfectamente la ley. Era versado en esto.
Y este movimiento de ser un escriba, ¿verdad? Acompañará toda la etapa griega hasta la época de Jesús, donde Jesús también tendrá mucho que ver con los escribas. Pero lo que más nos interesa en este texto de Esdras 7:6 es el tema de que la ley ahora ya se le atribuye a Moisés. Fíjense, cuando la ley se encuentra en el templo que Josías está reformando, el texto bíblico no nos dice que encontraron la ley de Moisés. El texto bíblico dice que encontraron la ley de Yahvé o de Jehová, ¿verdad? Quiere decir que hasta ese momento, cuando en la etapa de Josías se encuentra el texto, no hay la indicación de que sea o que haya sido Moisés el autor. Ya es en la época persa, en la época de la restauración, donde se le atribuirá a Moisés la etapa de la formación del Pentateuco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos primeros 5 libros de la Biblia, llamados Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se le conocerá como la Torá o la ley. Nosotros en griego se llamará Pentateuco. Y será esta ley, hermanos, ya atribuida a un personaje, ya directamente señalada a un personaje, en este caso Moisés, que se convertirá en la piedra fundacional de la identidad judía. Es decir, los judíos girarán en torno de la ley mosaica. La ley mosaica jugará un papel fundamental, ¿verdad? Para reunir a todos los judíos bajo una identidad no solo nacionalista, sino religiosa. Y este va a ser un problema porque cuando venga el Señor Jesucristo, le condenarán de que no está con base en la ley de Moisés. Cuando Pablo empezará a predicar a los gentiles, le criticarán, le condenarán los judíos. ¿Por qué? Porque ellos le dirán a Pablo, vos tenés que circuncidar a los gentiles para que sean salvos, porque formaba parte de la ley. Y evidentemente esto trajo un choque muy fuerte. Bueno, ya entonces en esta época, la época persa, vemos claramente esta fuerza que va a tener la ley mosaica, ¿verdad? La ley de Moisés. Y entonces Moisés, perdón, tomará un papel muy importante y muy fundamental en en esto. En la identidad religiosa y en la identidad teológica del pueblo. Bueno, tenemos otro texto, ahora nos vamos a Nehemías, al libro de Nehemías. A mediados del siglo V, los israelitas, por lo que vamos a leer en el texto, ya habían adoptado por completo la autoridad del Pentateuco, es decir, ya el Pentateuco era autoridad, era canónico. Se dan cuenta que fue el tiempo y la aceptación que tuvo el pueblo, incluso los reyes, que le dieron autoridad a estos escritos que habían encontrado. Y entonces, según Nehemías 8:1, por lo que podríamos pensar que se conocía del Pentateuco, pues ya tenemos una autoridad sobre ellos. Dice el texto bíblico de Nehemías 8:1. Todo el pueblo se congregó como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta del agua. Dijeron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, que Yahvé había prescrito a Israel. Esta indicación, hermanos, que insisto, ya estamos a mediados del siglo V, con la presencia de estos dos personajes, Esdras y Nehemías, pues ya vemos con claridad que el pueblo identifica el libro de la ley de Moisés. Y evidentemente el libro de la ley de Moisés tiene que ver con la Torá. Tan es así que estaban celebrando una fiesta que había sido prescrita antes del destierro, antes del exilio babilónico, y que aparece en el Pentateuco. Por eso vemos claramente cómo, de alguna manera, todas estas enseñanzas que se fueron dando en los años anteriores se fueron recopilando, se fueron acumulando y se fueron formando en un solo volumen, ¿verdad? Como que empezaron a tener la forma que ahora nosotros conocemos que es el texto bíblico. Y dice el versículo 2
trajo el sacerdote Esdras la ley ante la asamblea, integrada por hombres, mujeres y todos los que tienen uso de razón, y era el día 1 del mes séptimo, ¿verdad? Una fiesta que ya Israel celebraba con mucho tiempo atrás. Entonces, con este dato podemos darnos cuenta, hermanos, que en la época de la restauración ya empiezan como a tomar forma la primera sección de la Biblia hebrea. Recuerden que la Biblia hebrea tiene tres secciones: la Torá, los Nevi'im y los Ketubim, ¿verdad? Que vendría a ser la ley, los profetas y los escritos, las tres grandes secciones que tenía el pueblo de Israel. Por eso vemos que por lo menos en una edición, no sé si total o parcial, de estos primeros 5 libros de la Biblia, en la etapa de la restauración ya se conocía y se tomaba como autoridad. La gente observaba lo que ahí se había escrito. Bueno, dejamos aquí entonces la etapa persa, que como dije, ya hay una base muy importante para que el pueblo judío desarrolle su propia teología, desarrolle su propia concepción de su inicio como nación, de cómo Jehová los ha elegido como pueblo único, etcétera, etcétera. Bueno, ahora viene una etapa que se le llama la etapa del silencio. Estamos hablando de los siglos quinto al siglo II antes de Cristo. Esta etapa, hermanos, está caracterizada básicamente por la influencia griega, ¿verdad? En esta etapa comienza a solidificarse la Torá de manera definitiva. Torá, ¿cuál es la Torá? 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es probable que algunos escritos de los profetas también ya se hayan acumulado, y recuerden que los 12 profetas menores que nosotros ya nos aprendimos, ¿verdad? Formaban parte de un solo rollo, estaban unidos, pegados. Entonces es probable que ya para esas fechas estos 12 profetas ya estuvieran articulados. Y los escritos empezaban ahí a tomar forma, ¿no? Ya dije que, por ejemplo, los escritos son Salmos, Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de las Crónicas, etcétera. Estos libros, que forman parte de la tercera sección de la Biblia hebrea, que son los escritos, empiezan ahí como a acomodarse, a tomar su lugar dentro de este conglomerado de libros, ¿verdad? Que el pueblo judío en algún momento va a aceptar como sagrados. Tenemos dos fuentes para saber que esto sucedió. La primera de ellas, la primera fuente que podemos ver que ya para esas fechas, la edición que nosotros tenemos como Antiguo Testamento ya se conocía, tiene que ver con la Biblia, la traducción de la Biblia hebrea al griego, ¿verdad? La Biblia hebrea fue traducida al griego y surge la famosa traducción que se llama la Biblia de los 70, la Septuaginta o el canon griego. Cualquier nombre que usted le quiera dar es la misma traducción. Y de ahí se elabora esta Biblia, esta traducción, perdón, se elabora en la ciudad de Alejandría, ciudad situada al norte de Egipto, donde está la famosa biblioteca de Alejandría, el famoso faro de Alejandría. El puerto de Alejandría se le da el nombre en honor del gran Alejandro Magno, es decir, era una ciudad sumamente importante. Y más o menos esta traducción, no tenemos una fecha exacta, pero se da en el siglo segundo, perdón, siglo tercero. Más o menos en el siglo tercero se da la traducción de la Biblia y ahí aparecen ya todos los libros. Ahí en esa Biblia griega, como vimos, aparecen todos los libros que contienen la Biblia hebrea, más otros libros, ¿verdad? Que ahorita vamos a ver. Entonces, parece ser que ya para estas fechas, hermanos, de alguna manera, como dije, se fueron consolidando los libros, se fueron aceptando como canónicos, y para cuando se hace la traducción de la Biblia hebrea al griego, bueno, se contienen ya todos estos libros. La segunda fuente es un libro apócrifo, ¿verdad? Llamado el Eclesiástico, que se escribe en la etapa persa, o Ben Sirac.
también se conoce como el libro del Ben Sirac o el libro del Eclesiástico. Es una obra que se escribe en griego y está datada por los eruditos en el primer tercio del siglo segundo, ¿verdad? Y entonces, en este prólogo, encontramos claramente que ya se tenía denominado lo que eran los libros de la ley, los profetas y los escritos. En el prólogo del eclesiástico, en este libro griego que viene a ser un libro apócrifo, pero que el canon católico, por ejemplo, lo acepta como libro inspirado. Nosotros no aceptamos el libro del eclesiástico como inspirado, pero reconocemos su valor histórico. Y entonces, como libro histórico, podemos darnos cuenta que ya desde este libro se da por sentado que existen las tres secciones de la Biblia hebrea. Ya habla de la ley, los profetas y los escritos. Luego tenemos otra evidencia que tiene que ver con el Daniel canónico, ¿verdad? No es el Daniel que aparece en nuestras Biblias. Recuerden ustedes que el libro de Daniel en nuestro canon aparece dentro del grupo de los profetas mayores, ¿no? Nosotros aprendimos que hay cuatro profetas mayores: Isaías, Jeremías, Daniel y Ezequiel, ¿verdad? Pero en la Biblia griega, perdón, en la Biblia hebrea, el libro de Daniel no está dentro del cuerpo profético, está dentro de los escritos, porque Daniel se da en la etapa griega, se escribe en la etapa griega. Pero el libro de Daniel se escribió a principios del siglo segundo antes de Cristo. Ya después hablaremos sobre Daniel y explicaremos algunas cosas. Y leemos en el libro de Daniel, ¿verdad? Que dice el profeta, estaba estudiando en los libros, fíjense, está hablando en plural, lo plantea en plural en el libro de Daniel. Déjenme encontrarle la cita porque no está anotada allí. A ver si logro encontrar la cita. Es capítulo 9 del libro de Daniel, ¿verdad? Para quienes estén notando, capítulo 9 versículo 2. Dice así en la Biblia nuestra. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, está hablando en plural, significa que ya él tiene conocimiento de estos libros, eh, de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Quiere decir que para esta etapa en la que se escribe el libro de Daniel, ya tiene autoridad el profeta Jeremías, ¿no? Ya tiene autoridad. Y la referencia es cuánto iba a durar el tema del destierro o del exilio babilónico, la cautividad. Entonces, por eso el plural los libros parece aludir a la segunda sección del canon hebreo llamado los Nebijim, los profetas, que al parecer ya habrían quedado completados hacia el año 200. Y esta referencia parece confirmarlo, ¿no? Parece confirmarse que para estas fechas ya la Torah está consolidada, los libros proféticos están consolidados y los escritos, como dije, están tratando de encontrar su propio espacio, ¿no? Bien, aquí está el libro del eclesiástico que les comenté, el prólogo, y vean cómo dice el prólogo del libro del eclesiástico. Hay ahora Biblias que ya venden, hermanos, con los libros, incluidos los libros apócrifos. Está bueno tener una Biblia que tenga incluidos los libros apócrifos, como Macabeos, el libro de Ben Sirach, el libro de Tobías, Judí, estos libros apócrifos, para tenerlos como una referencia histórica, ¿verdad? Una referencia histórica, pero no así una referencia canónica. ¿Qué nos dice el prólogo? Dice el prólogo de este libro, fechado en el siglo tercero antes de Cristo, etapa griega. Dice, la ley, los profetas y los escritos, ya define ahí claramente las tres secciones que le siguieron,
nos han transmitido muchas e importantes lecciones que hacen a Israel digno de elogio por su instrucción y sabiduría. El autor de este libro pone como en la cima, en la cúspide de la literatura hebrea, pues a estos escritos de la ley y los profetas. Sigue diciendo el prólogo. Por eso mi abuelo Jesús, después de haberse dedicado intensamente a la lectura, y vuelve otra vez a mencionar las tres secciones: la lectura de la ley, los profetas y los escritos de los antepasados. Y termina diciendo el prólogo de este libro eclesiástico del Ben Sirac, dice, ni es solo este libro, sino que la misma ley y los profetas y el contexto de los demás libros son no poco diferentes de cuando se anuncian en su lengua original. En tres ocasiones vemos de manera reiterada que para esas fechas ya se tenía conocimiento de la conformación de la Biblia hebrea en estas tres grandes secciones, ¿verdad? Que ustedes nunca tienen que olvidar que la Biblia hebrea puede llamarse la Tanakh, ¿no? Tanakh, que es un acróstico, la T significa la Torá, la N, los Nevi'im, y la K significan los Ketubim. Por eso se le puede llamar también la Tanakh, ¿ok? Que es la Biblia hebrea. Bueno, entonces vean cómo las evidencias en esta etapa ya nos permiten a nosotros tener una idea, sin saber a ciencia cierta en qué momento de la historia se dio la certeza de que estos libros eran canónicos. Bueno, las evidencias que estamos recogiendo nos hacen pensar que fue el transcurso del tiempo, que fue el mismo pueblo que le empezó a dar autoridad a estos libros. Y a partir de esa autoridad, pues empezaron a sumergirse en obediencia a estos textos. Tenemos otra evidencia también, hermanos, en la época griega. Recuerden que la época griega es donde se escriben los textos apócrifos, ¿verdad? Excepto Daniel canónico, que después platicaremos un poco sobre él. Bueno, otro libro apócrifo, ¿verdad? Es el libro de los Macabeos. En otro deuterocanónico o apócrifo, el primer libro de los Macabeos, cuya redacción usualmente se fija hacia el año 100 antes de Cristo, se hace alusión a esta expresión. Nosotros, hermanos, tenemos la expresión de que a veces a nuestra Biblia le llamamos sagradas escrituras o escrituras sagradas, ¿no? Usted escuchará a muchos predicadores decir esta expresión: abramos las sagradas escrituras. Bueno, esta expresión sagradas escrituras está fundada en el libro de Macabeos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el libro de Macabeos es quien le da esta adjetivación al conjunto de estos libros, ¿no? Y entonces en el libro de Macabeos se hace alusión a los libros santos que están en nuestras manos, libros santos, o sea, nuestros libros sagrados. Ya la palabra sagrado le da una connotación sobrenatural. ¿Se dan cuenta? No es un libro cualquiera, no es una literatura cualquiera, es una literatura que ha sido inspirada por Dios, por Yahvé, diríamos, y entonces lo convierte en sagrado, en algo especial, en algo que ha sido sostenido de manera sobrenatural por el Espíritu del Señor. Entonces, cuando en el libro de Macabeos encontramos que ya para esta época griega los judíos le dan esta adjetivación a sus libros, bueno, nosotros ahora le llamamos escritura sagrada o sagradas escrituras a todo el texto bíblico, desde Génesis hasta Apocalipsis. Bien, esta expresión que indica la existencia ya de un grupo o colección de libros. Ya hay libros entonces que se clasifican y que se cocinan aparte. Hay libros que son normales, diríamos, ¿verdad? Y hay libros que son sagrados. Los libros sagrados son aquellos que tienen autoridad sobre el pueblo. Aunque no hubiera todavía por medio una declaración de las autoridades religiosas, es decir, no hay alguien que en esta etapa se atribuya el honor o la prerrogativa de decir: yo fui quien determinó qué libros eran sagrados y qué libros no. No lo sabemos, ¿verdad? Eran considerados por la tradición y el uso general como sagradas escrituras, según lo establece la primera carta, el primer libro de los Macabeos en el capítulo 12,
versículo 19. Y entonces, esta expresión es, como dije, nosotros la hemos adoptado como nuestra, ¿verdad? Como ya parte de nuestro lenguaje para conocer lo que es el texto sagrado, las escrituras sagradas. Dice primer libro de Macabeos, capítulo 12, versículo 1, para que ustedes conozcan un poco eh, dice, aunque nosotros, estoy leyendo el libro apócrifo de Macabeos, aunque nosotros no tenemos necesidad de estas cosas, pues buscamos nuestro apoyo en los libros sagrados que poseemos. Con esta expresión nos damos cuenta que los judíos en la etapa griega reconocían que los libros sagrados eran su apoyo, su norma de conducta, su vara. ¿Recuerdan que eso era canon? Su vara con la que ellos medían su práctica religiosa. Bueno, hasta aquí entonces, hermanos, podemos darnos cuenta cómo las escrituras sagradas en la época griega ya se habían consolidado de manera tal que el pueblo recurría a ellas como apoyo, recurría a ellas como fuente de inspiración, recurría a ellas como norma de conducta. ¿Qué es lo que nosotros hacemos, verdad? Cuando necesitamos algún consejo, vamos a la Biblia. Cuando necesitamos consuelo, vamos a la Biblia. Cuando queremos saber qué tenemos que hacer, vamos a la Biblia. La Biblia tiene autoridad. Las sagradas escrituras para nosotros son libros sagrados porque representan este fenómeno sobrenatural. Ahora, tenemos también fuentes cristianas canónicas del Nuevo Testamento que atestiguan que para la fecha del primer siglo, el primer siglo ya de nuestra era, ya estaba consolidado los escritos del Nuevo Testamento. Otros testimonios que tenemos en la Biblia canónica nuestra, de que la colección de libros que constituyen el canon hebreo estaba prácticamente formado antes del fin del primer siglo de nuestra era, son de fuente cristiana. Nosotros leemos, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44, esta afirmación que hace ya el evangelista. Recuerden que estos textos son escritos en el siglo primero de nuestra era. Y dice 24:44, y les dijo, estas son las cosas que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés. Ahí tenemos la primera parte, la Torá, ¿verdad? En la ley de Moisés, ya Jesús conocía la ley de Moisés, la había leído, los primeros 5 libros. En los profetas, dice Lucas, es decir, ya el cuerpo profético estaba formado. Jesús había leído, sin duda, lo vemos que cuando va a Nazaret lee el libro del profeta Isaías, es decir, ya Jesús conocía el profeta Isaías, y dice, y en los salmos. ¿Quién encabeza la tercera sección llamada los escritos en la Biblia hebrea? ¿Quién encabeza la lista? Los salmos. Los salmos son el primer libro que está en primer lugar en la lista de la tercera sección de la Biblia hebrea. Solo añadiremos, como dije, que cuando Jesús se refiere probablemente a la sección de los escritos, simplemente como los salmos, no fue solamente por ser este libro más extenso e importante de esa sección de las escrituras hebreas, sino por las numerosas alusiones mesiánicas que hay en él. Los salmos, hermanos, no solamente son el primer libro que inaugura la tercera sección de la Biblia hebrea, sino que también hay muchos salmos cristológicos, que para propósito del evangelista Lucas, pues era importante que se conociera. Vean ustedes entonces, hermanos, Lucas escribe alrededor del año 70-80 de la era cristiana, ¿verdad? 70-80 de nuestra era, que es cuando se escribe el Evangelio de Lucas. Ya estaba, el autor sabe que Jesús conocía para esas fechas ya la conformación tal y como nosotros la conocemos actualmente.
Otra alusión que tenemos de que ya estaban para el primer siglo de nuestra era conformado el canon hebreo, la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 35, que dice lo siguiente: para que venga sobre nosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. En este pasaje se halla el segundo testimonio consignado también de manera paralela con Lucas. Lucas también nos habla de este pasaje. En el capítulo 11, versículo 51, dice el texto: desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo, sí os digo que será demandada esta generación. Las expresiones que Jesús usa y que están registradas en estos dos evangelios, desde Abel hasta Zacarías, podríamos decir que equivalen a decir desde el Génesis hasta el segundo libro de las Crónicas, porque recuerden que para nosotros, el que cierra, perdón, para los judíos, quien cierra el canon hebreo no es Malaquías, es Crónicas, segundo libro de las Crónicas. Y resulta una alusión a toda la Biblia hebrea, ya que segundo libro de las Crónicas es en ella el último de los libros, ¿verdad? Con esta alusión que Jesús, o esta referencia que Jesús hace, nos damos cuenta que ya engloba de manera general los temas que están tratándose en la Biblia hebrea. Bien, entonces para estas fechas, hermanos, para el siglo primero, Mateo está entre el año, sí, igual, 70, 80, algunos lo datan hasta el 90. Bueno, tanto Mateo como Lucas, que están en el tercer tercio del primer siglo, bueno, ya nos dimos cuenta que los judíos de aquel tiempo pues conocían los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ya los conocían. Cómo se da la etapa de canonización no lo sabemos, pero ya están. Ahora, hay biblistas muy reconocidos que establecen que el sínodo de Jamnia o la reunión de Jamnia fue allí donde se hace de manera oficial por parte de los rabinos judíos la fijación del canon hebreo. Algunos biblistas no estarán de acuerdo, algunos biblistas cuestionarán la autenticidad histórica de esta reunión en la ciudad de Jamnia, ¿verdad? Algunos biblistas creerán que no, pero muchos biblistas coinciden de que fue en el sínodo de Jamnia donde se da esta aprobación definitiva de los libros del Antiguo Testamento. Jamnia era una población situada en la costa del Mediterráneo, entre Japo o Jope y Asquelón. Se sabe que en ese lugar existía, después de la caída de Jerusalén, años 70 después de Cristo, un cuerpo de maestros de la ley establecido con permiso de los romanos por el rabí Johanan ben Zakkai. Como el templo fue destruido, ¿verdad? El segundo templo fue destruido por los romanos en el año 70 de nuestra era, pues no quedaba más centro de cohesión de la fe judía que las Sagradas Escrituras. Es decir, recuerden que en el templo se hacían los sacrificios. ¿Qué es lo que unía al pueblo en su relación con Dios? Los sacrificios. Pero los sacrificios sí o sí y solamente podían hacerse en el templo de Jerusalén, en ningún otro lugar. Nadie podía ofrecer sacrificios en ningún otro lugar. Por eso en el tema de la Pascua todos venían a Jerusalén o subían a Jerusalén. Todos. Hasta Jesús tuvo que subir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ahora, como el templo está destruido ahora por los romanos, el primer templo, recuerden que fue destruido por los babilonios. Este segundo templo es destruido por los romanos. Bueno, como ya no tienen
Los judíos en el exilio babilónico se centraron en el tiempo, ¿recuerdan? Hablamos del sábado. Se centran en el tiempo sagrado. Bueno, ahora, los judíos del segundo templo se centran en las escrituras sagradas. Ellos dicen, mira, ya no tenemos templo donde sacrificar. ¿Qué nos une? ¿Qué nos da identidad? ¿Qué nos puede permitir estar unidos todavía como pueblo de Dios? Las escrituras sagradas. ¿No? Entonces, a partir de allí, ellos le dan mucha importancia a lo que está escrito. Y fue, dicen que, ¿verdad? Más allá de las cuestiones de historicidad, que en esta reunión se imponía fijar de una vez por todas cuáles eran estos libros sagrados, ¿no? Mediante un dictamen oficial e inapelable, y entonces los rabinos de Jamnia proceden a ratificar cuáles libros sí y cuáles libros no. Y se cree que a partir del sínodo de Jamnia, ¿verdad? De esta reunión de maestros de la ley que conocían perfectamente bien las escrituras, a partir de ese momento queda cerrado el canon hebreo. Allí se cierra toda posibilidad de que haya otro escrito, ¿verdad?, que sea reconocido como palabra de Dios. Si esto se dio así, hermanos, bueno, nosotros hemos entendido que no hay otro libro en el Antiguo Testamento que se le dé el título de Sagradas Escrituras, más los 39 libros que nosotros tenemos. Entonces, por eso es un canon cerrado. Ahí ya no entra nadie más, ni un escrito más, ni una palabra más, ni nada por el estilo. La fecha en que se celebró este sínodo varía entre la opinión de los eruditos, pero parece ser que la gran mayoría de eruditos pueden coincidir que esta reunión se llevó a cabo entre el 90 y 100 antes de Cristo, ¿no? Antes del primer siglo de nuestra era, ya estaba cerrado el canon hebreo. Pero hay unos eruditos bíblicos que trasladan el sínodo de Jamnia hasta el segundo siglo, ¿no? Hasta el 118 más o menos. Pensando que lo hubo, ¿verdad? Que históricamente sucedió esta confirmación o este sínodo de Jamnia, pero si sucedió, bien pudo haber tenido lugar en el 118 u otra reunión o en otra fecha la ratificación de lo que se había resuelto oficialmente. Es decir, que sea que haya sido en el año 90 o en el año 118, para estas fechas, hermanos, ya el pueblo judío, ¿verdad?, ha determinado y cerrado el canon bíblico. Tenemos una mención que tiene que ver con uno de los historiadores más famosos, ¿verdad? El historiador judío Flavio Josefo, en su obra llamada Contrapión, fechada en el año 95 después de Cristo, y podemos darnos cuenta a través del testimonio de este historiador judío, muy importante, ¿eh? Realmente es uno de los historiadores más importantes que existen en el primer siglo. Muchos lo llaman traicionero porque es judío y se convirtió en romano, pero igual, sus obras tienen mucho valor para saber cómo fue la etapa judía en el primer siglo de nuestra era, ¿no? Entonces, Flavio Josefo escribe esta obra contra Pión y dice lo siguiente, en el versículo, en el párrafo 38, dice, por esto, acuérdense, ya estamos a finales del primer siglo, ¿eh? Por esto, entre nosotros, no hay multitud de libros que discrepan y se disientan entre sí. Ya aquí Flavio Josefo está diciendo que la escritura hebrea no tiene contradicción, o sea, no se está teniendo una contradicción entre ellos, sino solamente 22 libros que abarcan la historia de todo tiempo y que con razón se consideran divinos. Vean, ya para esta fecha, los libros sagrados se consideraban divinos. Y empieza a desglosar. De entre ellos, 5 son de Moisés. Aquí está la Torá, la ley. Estos libros divinos eran la Torá y contienen las leyes y la narración de lo acontecido desde el origen del género humano hasta la muerte de Moisés. Este espacio de tiempo abarca casi 3000 años. Después, Moisés hasta la muerte de Artajerjer
que reinó entre los persas después de los Jerjes, los profetas que sucedieron a Moisés reunieron los 13 libros. Lo que aconteció en su época, la época, la sección de los profetas. Y los cuatro restantes, es decir, los escritos, ofrecen himnos en alabanza de Dios y preceptos utilísimos a los hombres. Aquí encontramos, por ejemplo, el libro de Proverbios, el libro de Job, el libro de Eclesiastés, ¿verdad? Encontramos en la tercera sección de los escritos. Bueno, solamente en esta cita que encontramos del historiador Fabio Josefo, ya vemos que no solo los macabeos le llamaban libros sagrados, sino que esa adjetivación se fue trayendo hasta la época del primer siglo y ahora son libros divinos. Pero hay otra referencia al respecto. Fíjense el valor que se le tenía a los libros para esas fechas. Párrafo 41 dice, además, desde el imperio de Artajerjes hasta nuestra época, todos los sucesos que han puesto por escrito, pero no merecen tanta autoridad y fe como los libros mencionados anteriormente, pues ya no hubo una sucesión exacta de los profetas. Está hablando de los libros apócrifos que se dieron en la etapa griega. Dice, no merecen esta autoridad, ¿no? No, los judíos no reconocían la autoridad bíblica de estos. Y termina diciendo lo siguiente, para que ustedes se den cuenta hasta dónde estaba la estima de estos libros. Esto evidencia por qué tenemos en tanta veneración a nuestros libros. O sea, era un respeto fundamental a estos libros porque no eran libros cualquiera. A pesar de los siglos transcurridos, sigue diciendo Flavio Josefo, nadie se ha atrevido a agregarles nada o a quitarles o a cambiarlos. Todos los judíos, ya desde su nacimiento, consideran que ellos contienen la voluntad de Dios y que hay que respetarlos y si fuera necesario, miren, hasta dónde llegaban, morir con placer en su defensa. El aprecio, la valoración que se tiene ya del texto hebreo lleva incluso a que se cierre el canon. Nadie agrega, nadie quita. Y si hay que morir para defender esta literatura sagrada, con gusto estamos dispuestos a darlo. Esto nos evidencia, hermanos, el fuerte arraigo que ya las escrituras habían desarrollado en el lapso del tiempo, ¿verdad? Dentro de la mentalidad de los judíos, porque esta literatura es la que forja en ellos su propia teología, su propia enseñanza religiosa. Y para ellos es un canon cerrado, ¿no? Ellos ya no reconocen, los judíos hasta hoy, no reconocen otra literatura. Pero más allá de eso, y los judíos se toman mucho de lo que son las tradiciones, el Talmud, este, los targúmenes, la cábala, hay una orientación hacia la cábala judía, etcétera. Pero para estas fechas, la escritura sagrada ya tiene un peso muy importante. Bien, entonces hasta aquí, hermanos queridos, hemos hecho un recorrido muy rápido, pero muy puntual, para que ustedes se dieran una idea de cómo se dio todo este proceso y hasta dónde culminó, y por qué hoy nosotros tenemos estos libros como libros sagrados. Los eruditos consideran, hermanos, que existieron probables criterios de canonización del texto hebreo, es decir, cuáles fueron como los requisitos que el pueblo judío tomaba en cuenta para determinar si este libro era sagrado o no era sagrado. El primero, bueno, el probable criterio adoptado por los rabinos para declarar un libro como sagrado, a diferencia de otros, parece ser, no hay, o sea, no hay un manual que diga, bueno, nosotros con base en el manual que dice que es, no, por lo que se infiere en todo lo que ya hemos visto, los requisitos eran, primero, todo el texto bíblico tendría que haberse escrito en la lengua hebrea o en la lengua aramea, ¿no? Que era la lengua con la que hablaba el pueblo. El arameo, la mayoría del texto antiguo, hermanos, de las escrituras antiguas, está escrito en hebreo y algunas porciones
están escritas en arameo. Realmente el Señor Jesucristo, su idioma, su lengua materna era el arameo, ¿verdad? Él hablaba en arameo. El segundo criterio es que el libro tendría que haber sido escrito en el periodo comprendido entre el profeta Moisés o el libertador Moisés y Esdras. Recuerden que Moisés es el líder fundacional del pueblo y Esdras termina en la etapa de la restauración, la época persa. Periodo exclusivo donde consideraban los rabinos judíos que ahí, en ese periodo, existía la inspiración profética, que fue el Espíritu de Dios quien guió a los autores de esos libros. Daniel es la excepción, porque recuerden que Daniel es escrito en la etapa griega. Pero eso lo vamos a ver en la materia que se llama Introducción al Antiguo Testamento. ¿Por qué Daniel está en la etapa griega, pero es adoptado en la Biblia hebrea? Solo Daniel es la excepción. Todo lo demás, los libros se escribieron dentro del periodo de Moisés hasta la época persa. Tercero, hermanos, tercer criterio probable es que los libros de alguna manera tendrían que tener algún personaje notable de la historia judía. Moisés, por eso los primeros 5 libros de la Biblia se le atribuyen a Moisés. A Salomón se le han atribuido todos los libros de Proverbios, Cantares, Eclesiastés. A David se le han atribuido los Salmos, ¿no? Al profeta Samuel, un gran personaje, se le atribuyen los libros de Samuel, de los reyes, etcétera. Y especialmente los escritos tenían que estar ligados a los profetas que Israel conoció, tanto el reino del norte como el reino del sur. Los libros tendrían que estar sellados o rubricados por alguno de estos profetas. Bueno, para finalizar entonces esta unidad temática, el requisito principal era haber sido aceptado generalmente como de autoridad divina. Ese era el requisito. Nadie, insisto 1000 veces, se tomó la prerrogativa de decir, por mí, estos libros se consideran sagrados. Fue el tiempo y el mismo pueblo quien les concedió esta literatura, perdón, esta característica de sagrados. Cuando se cierra el canon en el Sínodo de Jamnia, el número de libros sagrados entonces quedaba fijo para siempre. Nadie podía quitar nada y nadie podía adicionar nada. Su texto debía permanecer inalterado, de modo que desde entonces se ejerció una escrupulosa vigilancia sobre las copias que se sacaban para evitar aún la más mínima alteración. Por eso lo que hoy nosotros leemos desde Génesis hasta Malaquías es finalmente el texto fijado del pueblo judío, ¿no? El canon hebreo. Y las traducciones que nosotros tenemos, ¿verdad? Vienen de la traducción hebrea. Ya voy a hablar por eso en la última clase que tiene que ver con los masoretas. Pero lo que nosotros leemos desde Génesis hasta Malaquías viene de la traducción hebrea, no de la traducción griega. ¿No? No de la traducción griega, sino de la traducción hebrea. Ya les voy a platicar después en otra clase cómo se da esta traducción. Pues entonces hasta aquí, queridos alumnos, hemos llegado al punto y a la manera de tener una idea más o menos clara de este proceso, ¿verdad? Un proceso emocionante, un proceso apasionante, un proceso en el cual la mentalidad del hombre estuvo presente, el ingenio de las personas estuvo presente, la libertad con que el Espíritu Santo le dio a los autores bíblicos está allí. Es una literatura que iremos desmenuzando paulatinamente conforme pasen el tiempo en el seminario y veamos cada libro, cada apartado, cada autor, cada motivación, cada contexto histórico, cada alusión teológica, todo este fenómeno maravilloso de una literatura que nunca morirá. Cuando el Señor Jesucristo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, evidentemente les estaba refiriendo a las palabras que los judíos reconocían en ese momento y que ahora él también inauguraba una nueva sección de palabras, que eso será el Nuevo Testamento.
¿verdad? El Nuevo Testamento. Bueno, entonces terminamos esta unidad temática, queridos alumnos. Quisiera preguntar si hay alguna duda o comentario por el inconveniente que tuvimos hoy en nuestra clase. Yo tenía que haber terminado hoy una tercera sección temática que era explicarles sobre el canon griego. ¿Qué es la Biblia griega? Que es importantísima. La Biblia griega, hermanos, tiene una influencia poderosísima porque fue la Biblia griega, o la Biblia de los 70 o la Septuaginta, que Jesús también conoció, que Pablo leyó esa traducción, ¿verdad? Y que mucho del Nuevo Testamento está tomado de la Biblia griega. Entonces, en nuestra siguiente clase les voy a hablar de cómo se forma el canon griego, ¿no? También tiene su historia maravillosa. Por lo pronto, ahora ya sabemos más o menos cómo se forma el canon hebreo, Antiguo Testamento para nosotros. La próxima clase les diré cómo se forma el canon griego, la Biblia de los 70 y la influencia que esta traducción tuvo una influencia muy fuerte. Y después iremos a saber cómo se forman los libros del Nuevo Testamento, que también su historia es apasionantísima, es increíblemente hermosa. Así que eh, yo voy a mirar, queridos alumnos, eh, si yo no grabo la clase entre hoy y el jueves que nos toca clase, el jueves hablaremos sobre la traducción de los 70. Seguramente empezaré a abordar el canon del Nuevo Testamento, y si nos quedamos a la mitad, voy a grabar la otra mitad para después subirla a la plataforma y que esta semana quede completado el canon hebreo, el canon griego y el Nuevo Testamento. ¿Ok? Porque solo tenemos esta semana y la otra. Y en la otra semana lo que quiero es hablarles sobre las traducciones de la Biblia. Quiero decirles cómo llegan a nosotros estas traducciones, ¿no? Hemos hablado de Reina Valera, Biblia de Jerusalén, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional. Tengo un montón de Biblias, ¿no? ¿Cómo llega todo esto? Así que eso les quiero hablar la próxima semana. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna pregunta, alguna duda, si no los mareé. Por eso es muy importante, hermanos, que ustedes aprendan la primera clase que tuvimos, las etapas históricas, los momentos, los personajes, las fechas, los lugares, todo eso para que cuando yo les hable, pues no les hable en chino, ¿verdad? Ustedes digan, ¿y qué hizo el profesor? Acuérdense siempre, época patriarcal, época de mosaica, el desierto, la teología deuteronomista, la monarquía, Reino Unido, reino dividido, reino del norte, reino del sur, reino de Israel, reino judío, la destrucción de los asirios contra el reino del norte, la destrucción de los babilonios contra el reino del sur. La etapa de la restauración, segundo templo, Esdras, Nehemías, etapa griega, etapa romana, todo eso, queridos alumnos, es sumamente importante que ustedes lo tengan muy claro, si no, no van a entender absolutamente nada del texto bíblico. Pero no tengan problema, para eso tenemos 3 años para estudiar la Biblia, ¿ok? Así que queden tranquilos, que de a poquito lo vamos a ir aprendiendo, pero sí, necesito que ustedes lo vayan captando. ¿Ok? Así que cuando vayan a dormir, vayan y vean la etapa persa. ¿Cuándo fue la etapa persa? ¿Qué se hizo en la etapa asiria? ¿Qué se hizo en la etapa griega? Ustedes llámenle a un amigo, che, vení porque te voy a hablar de la etapa griega. Tráete un mate porque vamos a hablar de la etapa griega. Bueno, bueno, si no hay ninguna situación, bueno, nos vemos Dios mediante el próximo jueves. Sí, Dani, adelante. Hermano, porque hubo como 400 años donde Dios no se manifestó ahí. No, no te escuché mucho, hermano, perdón. ¿Cómo? De esos 400 años que menciona donde, pues Dios, bueno, en la época de Alejandro Magno, no, pues no se manifiesta Dios alguna causa o simplemente ya era que tocaba. Yo creo un poco, querido Dani, que eso lo vamos a contestar ahora en la siguiente clase que tiene que ver con la traducción de la Biblia al griego. Eh, en el entendido de que si el canon hebreo se cierra
en la etapa de la restauración, evidentemente quiere decir en la concepción judía, y nosotros creo que lo aceptamos, que hay una etapa del silencio de Dios, es decir, Dios ya no produce palabra, no inspira para crear texto sagrado, ¿no? Por eso es que ningún libro que aparece en esa etapa, excepto Daniel, que tiene su explicación, no aceptamos ningún libro en esa etapa. Es la etapa del silencio, se le llama época intertestamentaria incluso. Pero creo que podría abarcar un poco más, amigo, la respuesta de tu duda en la próxima clase cuando veamos la influencia que tuvo el texto griego para los judíos de la diáspora, ¿verdad? Y vamos a ver cómo el texto griego fue la forma que Dios utiliza para hablar, diríamos, a los judíos que están dispersos en el mundo, pero ya no como un tiempo de literatura sagrada, ya no como un tiempo de literatura. Se le conoce, como dije, la etapa del silencio. Dios guarda silencio, no hay inspiración divina. Y los cristianos creemos que la inspiración divina vuelve nuevamente, ¿verdad? En el primer siglo, cuando se escribe el Nuevo Testamento. Los judíos ya no lo creerán así, pero nosotros sí. Entonces, ¿te parece? Lo planteamos la próxima clase y si no queda muy claro lo que vos me planteas, lo platicamos. ¿Ok? Bueno, gente linda, Dios los bendiga, cuídense mucho, les mando un abrazo, nos vemos el jueves, Dios mediante. Un placer saludarles. Bendiciones.